Bueno, ustedes ya recibieron todos el programa de lo que se trata ahora. La bienvenida, ya bienvenidos. Y después de haberles dado la bienvenida, vamos a pasar. La mecánica de la reunión va a consistir en lo siguiente. Primero, nos vamos a reunir en grupo y va a haber presentaciones por los responsables de cada uno de los volúmenes acerca de los avances de cada uno de los grupos. Esto, bueno, pues tiene la intención de que todos nos enteremos de lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro propio grupo, sino en el grupo de los demás. Y el propósito de esto es ver posibles interacciones e intersecciones entre grupos, que esto lo iremos abordando pues a medida que avance la reunión. Nos estaremos reuniendo entonces realmente hasta las 11:30, bueno, por ahí, en donde tendremos las presentaciones de los grupos por los líderes de cada uno de los volúmenes. Nos vamos a un coffee break y después trabajaremos dentro de cada grupo, analizando un poco lo que vimos en las introducciones, con el objeto, bueno, de ver los avances dentro del mismo volumen y poder comentar algo acerca de las posibles interacciones con otros volúmenes de lo que veamos aquí. Nos iremos a comer y luego vamos a tener un trabajo intergrupal que se lo vamos a tener libre prácticamente desde las 4:30 hasta las 6 de la tarde, y ahí la idea es que donde hayamos visto que podríamos estar interactuando en otro volumen, pues nos acerquemos a ese volumen y veamos cómo nos ponemos de acuerdo en cuanto a algún tema que aparece en 2 o 3 lugares donde tendría que tener el mayor énfasis y donde se van a hacer las referencias a ese tema. Y luego pues a eso de las 6 de la tarde daremos por terminada la sesión, o daremos esto de este día. Bueno, mañana, ya como ustedes ven, tendremos plenaria de coordinadores, avances del día anterior. En realidad esto se refiere a los, digamos, a los encargados de cada volumen. Luego nos reuniremos para tener interacción y ajuste de textos, y nos vamos a dedicar a eso prácticamente todo el día hasta las 5 de la tarde, donde tendremos una plenaria donde, bueno, pues haremos un resumen, de los avances que hemos logrado en esta ocasión. Un poco la idea de aquí es irnos ahora sí casi con los textos completos, o ya sin el casi. Cuantos más textos podamos completar en estos 2 días, menos gimnasia tendremos que hacer de aquí a lo que resta de los trabajos para terminar con el reporte mexicano de cambio climático. En realidad estamos planeando una reunión en marzo, y en esa reunión en marzo realmente ahí va a ser básicamente para presentar los trabajos completos, y luego tendremos que abril, no sé qué tenemos, vamos a tener una plenaria de cierre en abril, y pues hasta por ahí de octubre. Entre abril y octubre de lo que se trata es de enviar los textos a leer, correcciones hasta donde se pueda de estilo. Y esto, ¿se acuerdan que lo dijimos en la sesión anterior? Pretendemos hacer que aquellos que de alguna forma ven que hay interacción con algún otro volumen, que nos pudieran hacer de plano el favor de leerse el artículo completo en aquel que creen que pueden interaccionar, y de esta manera nos va a servir también como revisiones de orden cero, ¿no? A fin de cuentas, si alguien se lee el capítulo de algunos colegas, pues que esa lectura de ese capítulo de esos colegas que traiga consigo comentarios y correcciones o cualquier cosa que le encuentre, de manera que terminemos el proceso y al mismo tiempo tengamos como una especie de revisión
de orden 0 para marzo. A partir de entonces ya va a ser todo cuestión ya de terminar textos, corregir, ver esto, qué tipo de edición, cómo se va a terminar el trabajo, que pretendemos entregarlo para octubre del año que viene. Les anuncio también a aquellos que vayan viendo o que hayan terminado o que consideremos que se han terminado con esos capítulos, que nos puedan ofrecer algún nombre o nombres de gente que pudiera estar dispuesta a leer esas entre 15 y 18, 15 y 20 páginas, cuando más, para empezar a hacer esto, pues las correcciones de estilo y las lecturas críticas sobre los capítulos. Entonces yo creo que con esto podemos pasar ya a lo que nos sigue, a lo que sigue hoy, ¿no? Entonces arrancaremos por grupo 1. Benjamín. Bueno, en lo que sale la imagen voy a comenzar. Antes que nada, muchas gracias, ¿no?, por su asistencia. ¿Quién es de aquí de Veracruz? De Jalapa. O sea, somos puros de fuera. Bueno, el punto es que en una de las reuniones anteriores habíamos visto lo de un reporte brasileño de cambio climático, que tienen las bases físicas y el documento, me parece que el doctor Gay se lo iba a entregar a alguno de los del grupo 1, yo ahí lo tengo, si los demás miembros del grupo 1 quieren echarle un ojo, para que vean más o menos el cambio que se hizo del IPCC tradicional a la parte brasileña. Es un documento de 300 y tantas páginas. Le doy la siguiente, por favor. Y ese es su índice de ello. Entonces es muy fácil leer portugués, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es la estructura del IPCC, y eso es importante. También me di la tarea de revisar la parte que en particular a un grupo de investigadores de CESA nos toca, que tiene que ver con el capítulo 8, en nuestro caso es el capítulo 9, creo, y con la evaluación de modelos globales climáticos. Ellos mezclan los globales con los regionales. En nuestro caso en particular, según el IPCC, el capítulo 10, que está coordinando el doctor Montero, tiene más que ver con proyecciones y con cuestiones regionales, pero ellos los mezclan. Con respecto a las páginas, que ese también fue un tema a discutir, pues si van ustedes haciendo la resta entre cada uno de los capítulos, pues verán que son variables, ¿no? 20 y tantas, 30 páginas, etcétera. O sea, un poco más de lo que tenemos nosotros, pero lo que sí es importante es que ellos se enfocan mucho hacia Brasil. Yo no sé los demás grupos, el grupo 2 y el grupo 3, pero lo que sí he estado viendo en el grupo 1 es que pues es un poco más general. Al menos nosotros, en evaluación de modelos globales, Brasil comienza diciendo que el único modelo brasileño que existe es fulano de tal, y hay una o dos citas. Es decir, ellos cuentan con un modelo global, atmosférico acoplado al océano. Pues nosotros en México no lo tenemos, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos poner ahí es decir, México no cuenta con un modelo global, punto, ¿no? Ahora bien, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ver en esta evaluación de modelos globales cómo son esos modelos, o sea, cómo son los resultados de esos modelos con respecto a México. Y cuando lleguemos a esa parte, pues bueno, entonces se van a dar cuenta de cómo estamos. Es simplemente a manera introductoria, ahí está ese documento. Yo los exhorto a todos ustedes, los del capítulo 1, perdón, del volumen 1, que le echen un vistazo, porque a lo mejor todavía es posible sacarle provecho a ese documento. Yo creo que sí, al menos en nuestro caso en particular,
pues nos dio elementos para tener enfoques un poco diferentes. Espero que los otros líderes de capítulos, sobre todo los que no están muy avanzados, les pueda servir. Hay otros grupos como la doctora Blanca, y aquí está René de representante, y la doctora María de la Luz, que es de la cuestión de cuestiones de aerosoles, que prácticamente están terminados, ¿no? Entonces también ustedes, el doctor Hugo Delgado, y bueno, Brasil no tiene glaciares, ¿no? Entonces, bueno, ustedes están totalmente a prueba de esto. Ahí está además su índice un poquito más sobre el capítulo 2, que es un capítulo que está trabajando el doctor Quintanar, también Agustín Fernández está en eso, y ahí más o menos lo puse para que vieran un poquito cómo va lo siguiente. Bueno, nosotros empezamos con un resumen ejecutivo, una introducción. Esa introducción del grupo 1 no está hecha, es el primer capítulo, y en principio es lo que se va a hacer al final, y muchos de los que están aquí presentes, pues esperamos, sobre todo el doctor Carlos Gay, de que colabore activamente en esa introducción, que es lo último que se va a escribir. Hay 0 páginas, no hay nada hecho de la introducción. Yo tengo algunas cosas generales, pero está muy extenso, hay que desmenuzarlo, hay que meterle el diente, pero entonces pues, vayan ustedes viendo, la introducción tiene 0 texto, pero muchas ideas, ¿no? Y entonces si aplicamos la regla de alguna junta que tuvimos hace no mucho, la introducción tendríamos que tacharla, ¿no? Pero bueno, o sea, es lo último que se escribe generalmente, yo creo que se salva de la cosa esta, ¿no? Luego vendría el capítulo 2, que tiene que ver con observaciones atmosféricas en superficie para México. Aquí yo creo que el título es un poco engañoso con lo de superficie, ¿no? Hay muy poco en altura, pero sí hay. Entonces, no sé, ahí si se va a restringir únicamente a superficie. Yo siento que hay una buena climatología de radiosondeos. Poco se ha hecho en el contexto de los reportes del IPCC, o al menos no estoy muy familiarizado con eso, sobre ver los modelos, cómo cambian la estructura vertical de la atmósfera. Y nosotros creo que en México sí tenemos una base lo suficientemente larga de radiosondeos, y creo que hay algunos trabajos publicados que valdría la pena mencionar y que pues no se ven reflejados en ese título, ¿no? Entonces al doctor Quintanar y al ingeniero Agustín Fernández, pues a lo mejor podrían ver cómo meterlo en una cajita o algo así en la parte de radiosondeos, o no sé si sí lo consideraron, ¿no? Bueno, hay una lista de algunas cosas que se tienen disponible. Esto que pusieron aquí, ¿no? Lo de las tendencias de los radiosondeos, creo que es algo, como les decía hace un rato, importante, pero también me comentaba Arturo que hay muchos problemas en cuanto al tipo de datos, si son comparables entre sí, etcétera, ¿no? Entonces es un problema pues bastante fuerte, pero yo creo que vale la pena que en el reporte se diga, porque les recuerdo, ¿no? Y no sé si los otros grupos de trabajo lo tienen tan claro como creo que lo tenemos nosotros, que a diferencia del IPCC, del reporte del IPCC, este reporte pretende ser crítico y que dé recomendaciones al gobierno, ¿no? Eso es algo que lo diferencia de los reportes del IPCC. Bueno, yo supongo que todos ustedes saben que en la UNAM existe una página donde hay atlas climáticos, hay bases de datos, etcétera. Entonces en esta parte del capítulo 2 pues obviamente tiene que entrar eso, ¿no? En este caso en particular esta aportación tiene un avance del 50%, entonces lo que se va a ver es cómo se mezclan estas aportaciones, cómo se hace un capítulo que, repito, no tiene que seguir la línea o el índice del IPCC, ¿no? O sea, los autores tienen digamos, la libertad de ponerlo como ellos consideren que debería ser, y ahí sí obviamente es deseable que se haga una discusión amplia
con conocidos, con personas que puedan aportar ideas para que el trabajo llegue a su mejor término. Las líneas de cruce aquí, ¿no? O sea, desde cuenta, son observaciones, son datos. Hay pocos estudios realmente mexicanos que los usen y que muestren cómo ha estado cambiando, porque les recuerdo, o sea, para que sea cambio climático, de alguna manera tiene que haber ese cambio, ¿no? O sea, no es simplemente decir, yo describo lo que observo, ¿no? Sino meterle el componente de cambio climático. Si hay estudios de ese tipo, son los estudios que se van a comentar en este reporte. Entonces, todos ustedes de los otros grupos que tengan necesidad de información, de series de tiempo, de glaciares, de suministro de aguas, etcétera, pues tendrían que ver de este capítulo si existe información en México que sea utilizable, preguntar con ellos, bueno, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, si ustedes escribieron algo utilizando información, a lo mejor hay otra, etcétera, ¿no? Ese tipo de líneas de cruzamiento, por ejemplo, lo de los glaciares, ¿no? Que es fundamental para suministro de agua, ¿no? O sea, se van los glaciares, ¿qué van a hacer las sociedades, los pueblos que realmente reciben su suministro de agua de este tipo de reservas, ¿no? Bueno, ahí sigue subcapítulos, etcétera. Bueno, lo podemos pasar ya, por favor. El resumen de cómo van. Bueno, ese fue el capítulo 2. El capítulo 3 era, o había algo por ahí de observaciones oceánicas. Observaciones oceánicas. Observaciones oceánicas, ¿podría decir algo de observaciones oceánicas? Sí. 2-3 minutos. Bueno, Observaciones Oceánicas tiene un sitio en el cual se ha venido sumando distintos textos. Hay algunas secciones, por ejemplo, oleaje, que está muy avanzado, hay otros que están más atrasados. En fin, tenemos una situación ahí de avance casi terminado. No, hay algunas secciones donde tenemos demasiado texto y otras donde tenemos poco. Entonces estamos trabajando en eso y hay algunos autores que nos han confirmado que van a participar, pero que todavía nos deben texto. Tenemos ahorita alrededor de 10 autores y pues esperamos tener aportaciones de otro tanto igual, y si no, con alrededor de 12, 14, pues yo creo que completamos el material. Y hay que subrayar que en este caso, aunque hay muchísimos estudios de oceanografía en México y de muy buena calidad, el número de estudios enfocados a cambio climático es mucho menor. Entonces esa es la situación. Pero bueno, hay algunos trabajos ahí que se están y ya han sido publicados en ese. Aquí es importante comentar que hay un cruce muy importante entre la parte de observaciones oceánicas y nivel del mar con los grupos 2 y 3, y se trata de identificar precisamente ese tipo de cuestiones. ¿Hay alguien aquí de Ciencias del Mar? No vinieron. Bueno, ahí en la reunión anterior vimos eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que está haciendo el doctor Zavala, que está coordinando esta parte de observaciones oceánicas con el doctor José Luis Ochoa de la Torre de CICESE, y yo creo que sí, ahí hace falta mucho la interacción con el grupo 2, sobre todo gente de Ciencias del Mar, para no duplicar esfuerzos y sobre todo por los problemas de espacio que se tienen. O sea, ahí hay muchísima información. De hecho, José Luis Ochoa en Hermosillo comentaba que tienen el problema de que tienen muchísimo texto y no hayan cómo reducirlo, pero en los otros capítulos ahí identificamos que había cruces. Desgraciadamente pues no hay nadie aquí ahorita de sistemas costeros. Bueno, no soy de Ciencias del Mar, pero está en ese capítulo. Bueno, o sea, ahí sería importante, ¿no? que vieran sus índices ustedes, lo que tiene Jorge. Entonces, parte de esta primera exposición es ver esas líneas de cruce. También está la parte de la doctora Socorro Lozano, que es la parte de paleo, que también está ausente de esta plática. Nos hemos acercado a ella. Las primeras veces estuvo totalmente de acuerdo en participar. Asistió a una reunión
pero después ha habido un cierto silencio. No sabemos si somos los entendidos o realmente no hemos tenido la suerte de pues, estar en el mismo sitio, ¿no? De encontrarla. Pero también en la cuestión de nivel del mar, por ejemplo, el doctor Zavala tiene una parte ahí donde estaba la discusión de que eran cosas paleoclimáticas, que no, etcétera. Entonces ahí también hay algunas líneas de cruce entre los dos capítulos de este grupo, pero también en cuestiones costeras de los otros grupos de trabajo, pues puede haber líneas de cruce, ¿no? Y ahí es importante identificarlo. O sea, esperemos que la doctora sí se sume, pero es una interrogación fuerte del doctor Carlos Gay al trabajo de paleo, ¿no? O sea, en este momento no tengo, digamos, la información para poder decir si continúa o no continúa, pero digamos es un foco amarillo que se está prendiendo, que habría que, o más bien habría de redoblar esfuerzos para ver que eso salga. En particular, ella nos comentó alguna vez que tenía prácticamente ya todo listo y bueno, ¿no? Con respecto al capítulo de hielo, aquí está el representante del doctor Hugo Delgado. Entonces quizás lo que yo les puedo decir es que una línea importante que se identificó es esa agua de los glaciares. En algunas épocas del año, no sé si en todo el año, sirve de suministro de agua dulce. Y obviamente la pregunta es, si estos glaciares desaparecen, ¿qué le pasa a las poblaciones que de alguna u otra manera dependen de ese aporte? Sería una línea de cruce, pero bueno, si rapidísimo les... Bueno, en la parte del capítulo 4, que es la criosfera en México, nosotros estamos considerando nuestro texto en unos 5 subsecciones en el capítulo. La primera sería la correspondiente a las glaciaciones cuaternarias, es decir, cómo se empezaron a hacer los estudios glaciológicos en México y de a partir de dónde es que surgieron los glaciares que actualmente existen en México. Después nosotros dividimos en 3 sistemas glaciares principales, que es el del Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. En cada uno de ellos nosotros pensamos ir separando la información documentada en cuestiones de mediciones de área, de longitud, en algunos casos mediciones de volumen. Por otro lado también tenemos lo que es algunas causas del retroceso glaciar y sobre todo también en el caso del volcán Popocatépetl la relación volcanismo-glaciar. El último tema que estamos abordando en el capítulo son los suelos permanentemente congelados. En este caso solo tenemos lo que son los antecedentes, algunas detecciones y mediciones en esos sistemas. La parte que mencionaba el doctor Benjamín, que es importante acerca del recurso hídrico de los glaciares, nosotros en lo que hemos venido documentando y registrando en el capítulo, pues básicamente son mediciones de lo que es masa y en este caso traducidas en volumen de agua. Sin embargo, no hemos visto estudios en los cuales se haga justamente esa relación entre esa masa perdida y el recurso en cuestiones hídricas hacia las comunidades y hacia las mismas cuencas. Entonces sería importante, si alguien que trabaje esta parte de los recursos de agua, si podemos ver en que poder colaborar. Nosotros lo único que tenemos registrado es una tesis en la que se hizo una estimación del recurso hidrológico a la cuenca del Valle de Puebla por parte del Iztaccíhuatl, pero en sí no es un balance hidrológico, es simplemente un cálculo de lo que sería el deshielo plus un poco de precipitación, pero es solamente algo contenido en una tesis y es lo único que hasta ahorita nosotros tenemos registrado sobre ese tema. Bueno, entonces ya les comentaba lo de paleo, etcétera. Entonces llegamos al capítulo 6, que es ciclos biogeoquímicos. Ahí están los autores líderes. Le pasa a la siguiente, por favor. Su tabla de contenidos. Este capítulo está listo. Les faltan algunas figuras y las referencias. Pues ahí ven más o menos de lo que
trata, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunas cosas importantes que ya ellos están viendo, como supongo que es una aportación del doctor Álvarez Borrego de CICESE, es que los mares mexicanos, el Pacífico es un emisor de CO2 y el Golfo de México está en equilibrio, ¿no? O sea, es algo, digamos, que ellos resaltan de este estudio. El doctor, ¿cómo se llama? Velasco, que es alguien que hace cuestiones de flujos, etcétera, está colaborando con ellos en la parte de zonas urbanas, tienen un bastante buen equipo de trabajo, inventarios, etcétera. Y bueno, ese capítulo, como les digo, está listo, el anterior no, y también el capítulo que está listo es el capítulo 8, que está coordinado por la doctora Blanca Mendoza. Tiene una serie de autores líderes que ahí están listados, ¿no? Y tiene que ver sobre el efecto antropogénico y natural sobre el forzamiento radiativo. Ahí está su temario, ¿no? Y el documento ya está terminado. Son 28 páginas en Word con todo, o sea, figuras y todo. Yo creo que de ahí sí salen como unas 15, 16 páginas ya con la bibliografía. Entonces, pues también aquí está el maestro en ciencias René Garduño, para que cualquier persona que crea de los otros grupos que tiene algunos cruces con estos temas, pues bueno, o sea, para eso va a ser el resto del día, ¿no? Con respecto a lo que a nosotros nos toca de evaluación de modelos climáticos, ese es un índice muy de cerca con el quinto reporte de evaluación del IPCC. ¿Le la siguiente? A ver, entonces te regresas. Pero aquí lo más importante de todo, como le dije hace un rato, evaluación de modelos climáticos. Si nos vamos a modelos realistas, en México no tenemos nada. Si nos vamos a modelos de complejidad intermedia, tenemos un prototipo, tenemos un modelo que fue uno de los primeros que se utilizaron, no es global, pero fue muy usado, que es el modelo termodinámico del doctor Adem, que se ha escrito mucho sobre ese, y va a estar mencionado en nuestra revisión. Pero realmente modelos globales, pues no, como les dije, no tenemos, ¿no? Sin embargo, al comenzar a revisar, sobre todo la caja esta que está aquí, ¿no? Lo de la pausa en el calentamiento, que es un tema de súper actualidad, y también vale la pena recordar a los del grupo 2 y 3, hay una discusión fuerte ahorita si los resultados de los modelos climáticos sirven o no sirven. En particular, lo que tiene que ver con la precipitación. Y esto es, imagínense, ustedes hacen una realización de algo y dice que se va para arriba, y hacen una realización y se va para abajo, y si tienen ustedes un ensamble de miembros, supónganse que la media es 0 y la variabilidad está alrededor de esa media 0. Si el sistema no está forzado, si yo empiezo a forzar el sistema y digamos, estoy forzando el sistema hacia arriba de su punto sin forzamiento, de su equilibrio, entonces ese sistema se va a forzar hacia algo positivo. Entonces ese ensamble de realizaciones queda alrededor de esa media forzada. Si la variabilidad del modelo es muy grande, están ustedes claros que va a haber algunas realizaciones del modelo que todavía se van a ir hacia abajo y que a lo mejor con respecto a la media sin forzar serían negativas, pero serían muy pocas. Para que ustedes estimen eso tienen que tener un ensamble que se necesitan muchísimas realizaciones. Lo malo del IPCC es que se tienen 2, 3, 4 realizaciones y no es descabellado pensar que 3 de ellas, por ejemplo, se van hacia arriba y una se va hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la respuesta forzada? Es muy complicado decirlo. Entonces, sobre todo en este año 2014 salieron muchos trabajos donde se muestra
que hay, por ejemplo, simulaciones donde Estados Unidos se calienta o Estados Unidos se enfría. Y si eso es en la temperatura, que tradicionalmente nos dicen que es una variable que realmente se simula muy bien, imagínense con la lluvia. Entonces eso plantea la interrogante, bueno, ¿qué tan bien están todos los estudios que el grupo 2 y el grupo 3 hace, de impacto sobre todo? Entonces son buenas y malas noticias, ¿no? O sea, buenas porque, ok, ustedes lo hicieron con la mejor información que se tenía en aquella época, pero lo actual es que están cuestionando que esa información sea o no adecuada. Entonces la buena es que tendrían que rehacer todo, ¿no? Van a tener más trabajo, etcétera, y eso tiene que quedar, creo yo, al menos de la parte que nos toca a nosotros, es la parte fundamental, ¿no? O sea, revisar cómo son esos modelos globales, en cuanto a nuestra latitud, o sea, cómo lo están haciendo, y emitir recomendaciones, que realmente pues es un tema bastante complicado, ¿no? El capítulo 10, que tiene que ver con detección y atribución del cambio climático en México, de lo global a lo regional, está el doctor Carlos Gay, Francisco Estrada y Gerardo Sánchez. Entonces ellos ya tienen un índice, ahí es nada más una parte del índice, tienen algunas páginas, también hay algo de texto, no está terminado, o sea, olvidé decir, nosotros tampoco tenemos como 6 páginas ya completas de más o menos de lo que van a ser esas 15, o sea, andaremos del orden de un 35% en lo mejor de los casos, pero sí tenemos mucho material que no lo hemos, digamos, escrito, ¿no? En este caso en particular del capítulo 10, pues hay algunos problemas también en cuanto a texto, pero estamos conscientes de eso, y ya hemos hablado con Francisco, con el doctor Gay, y pues eso se va a tener a tiempo. A mí lo que me llama la atención aquí es que también hay muchísimas cosas que se cruzan en el mismo capítulo y en los capítulos que tienen que ver con la parte de cuestiones costeras, que el Politécnico está trabajando en eso, pero también con cuestiones de ciencias del mar y algo de criósfera, ¿no? Entonces ahí también hay algunas líneas que valdría la pena explorar. Y es algo que es fundamental, creo yo, para entender el clima en México y procesos que son importantes, y le voy a pedir a la doctora Rosario que rápidamente nos explique el estado del arte de ese capítulo tan importante para nuestro país. Bueno, realmente sí tenemos ya bastantes avances. En algunas secciones todavía están medio incompletas. Lo que pasa es que este capítulo realmente abarca muchísimos temas. A mí se me quedaba la duda de, por ejemplo, viendo lo que incluye el capítulo correspondiente del IPCC, pues ellos ponen, por ejemplo, para cada sección una introducción en donde explican en qué consiste cada fenómeno o cada patrón de estos, y después ya se van a la cuestión más regional. Entonces a mí me quedaba la duda de qué tanto incluir sobre esta explicación de los fenómenos, porque si no, pues se va a hacer muy largo este capítulo, ¿no? Pero sin embargo creo que si no se pone algo de explicación quedaría como medio mocho el capítulo, ¿no? Entonces ya tenemos bastante texto. Yo creo que más bien la cuestión va a ser tratar de resumir todo, y bueno, tratar de completar algunas secciones en donde todavía nos faltan. Y finalmente el último capítulo que estamos trabajando es lo referente a nivel del mar. A ver, el doctor Zavala. Bueno, en este capítulo tiene 9 secciones, digamos, y esas 9 secciones se refieren uno al contexto global, que tenemos todo el material, hay algunas cosas que ya están escritas y resumidas, pero se ha hecho una recopilación completa de todo lo que se publicó, sobre todo en los últimos años, que fue mucho para entender las variaciones del nivel del mar, la contribución de cada uno de los aspectos, principalmente cambio de temperatura, fusión de hielo principalmente Groenlandia y Antártica, y la contribución de extracción de agua del subsuelo y retención en presas.
En la siguiente parte, bueno, la otra parte es toda la cuestión mexicana, donde hay dos publicaciones fundamentales que utilizan datos de la era observacional y ya están resumidas, y esa parte ya está prácticamente terminada, en donde pues se ven las tendencias en las costas mexicanas, lo que es atribuible al cambio climático, lo que es atribuible a variabilidad natural de la circulación oceánica, y lo que se debe a otros fenómenos, principalmente a movimientos verticales de la corteza terrestre, que incluye subsidencia, fenómenos tectónicos y sismos. La parte de paleoclima es la que tenemos la promesa de que los autores que están trabajando en ello, el doctor Sánchez Cabeza, está describiendo esa parte, y es la que todavía no tenemos, pero bueno, yo creo que el capítulo está fundamentalmente avanzando bien y estamos en tiempo, y tal vez sí tendríamos que revisar efectivamente, como dijo Benjamín, los traslapes con la parte de paleoclima y con lo que pudiera tener la parte costera. Okay, algo también que ya es muy importante es lo de erosión. No sé si en los y ya con eso termino, no sé si en los demás capítulos hay algo sobre erosión. A nosotros se nos han acercado varias veces proponiéndonos proyectos muy importantes de decenas o cientos de millones de pesos para hacer una estimación de erosión en instalaciones estratégicas de México, le hace Pemex, y realmente revisamos, y bueno, nosotros no lo podemos hacer, no con lo que tenemos, y no sé si se esté tocando ese tema de estudios de erosión costera, pero sí, lo que sí les puedo decir es que en términos de referencia de proyectos del sector turístico, CONACYT e INEC le piden a los investigadores que estimen erosión bajo escenarios de cambio climático y cómo afectaría esa erosión a ciertos destinos turísticos. Creo que le están pidiendo muchas peras al olmo, y no sé si en los capítulos, en los grupos 2 y 3 algo de eso se vea, pero eso es algo que debería de decirse claramente, que no se tiene ni en México ni en ninguna parte del mundo que yo sepa la capacidad de hacer eso, porque eso implicaría correr un modelo oceánico con una resolución muy grande, y eso está prohibitivo, ¿no? Estudios publicados en el 2014 muestran que las máquinas con la capacidad para hacer eso van a estar listas por el 2030, entonces cualquier persona que prometa eso pues no sabe ni de lo que está hablando, ¿no? Bueno, aprovechando un poco el viaje y la idea esta de las interacciones entre los mismos capítulos de los volúmenes, yo quisiera comentar, por ejemplo, el 10.4, cambios en las propiedades del océano. Prácticamente todo eso lo vamos a armar con ustedes si se puede, porque temperatura de los océanos, contenido de calor, etcétera, salinidad, nivel del mar, etcétera, estos probablemente, las causas de estos cambios sí sean posiblemente atribuibles a cambio climático, porque a menos que nos inventemos algún otro mecanismo, por ejemplo, para la expansión del agua de los océanos, o que pudiera explicar la subida del nivel del mar, estos sí pudieran ser atribuibles al cambio climático y no, por ejemplo, a otro tipo de forzantes, digamos, a otro tipo de forzantes. Entonces ahí sí les pediría que nos echen una mano, ¿no? Eventualmente con pues prácticamente todos el 10.4. El 10.5, evidentemente también, Hugo Delgado, quien está aquí por parte de tú, en el 10.5 también es otro de estos casos importantes en que posiblemente se pueda argumentar la atribución. Yo no sé si haya artículos escritos por mexicanos o sobre México en que en realidad, por ejemplo, la reducción de los glaciares mexicanos haya sido dicho y atribuido al cambio climático y no sea nada más una expresión de su reducción, porque si no, de cualquier manera esto sería detección. O sea, por un lado está la detección y por otro lado está la atribución, ¿no? Y estas cosas se han detectado, pero no hemos hecho como para atribuir. Ahora se puede atribuir por default, ¿no? A falta de otros mecanismos, se pudiera ver que a falta de otros mecanismos el único que queda
y se pudiera hacer una atribución, pero bueno, está claro que este capítulo es intersecta con otros. Finalmente es un... ¿Y cuál es? ¿Vamos a tener alguna pregunta o no? Pues okay. esto, no, vamos a seguirnos y luego tendremos tiempo para estar comentando. Benjamín Ortiz y la doctora Muñoz como co-coordinadora, ninguno de los dos han podido estar. La doctora Muñoz me designó como su representante y a Miguel Ángel lo designaron como representante de Benjamín. Si gustas ponerte de pie para que la gente te ubique. Hola. No, gracias, Miguel Ángel. Los dos vamos a estar al pendiente de todas sus preguntas, dudas respecto al grupo 2 de trabajo. Si me puedes pasar la que sigue, por favor. Bueno, en el capítulo 1 lo desarrollan el doctor Carlos Gay Clemente y Benjamín Ortiz. Los puntos que se van a tratar son los objetivos del volumen 2, los puntos críticos por temas y las áreas de oportunidad en el estudio de los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad en México. El grado de avance todavía no se empieza, pues se espera tener los avances de todos los capítulos que sean avances consecuentes para poder iniciar la redacción de ese capítulo. La que sigue, por favor. Capítulo 2, bases para la toma de decisión, lo desarrolla el doctor Aragón. Bueno, habla de diferentes enfoques de la toma de decisión en política pública, factores que influyen en la toma de decisión, gobernabilidad de la adaptación, sinergias entre adaptación y mitigación y de la resiliencia hacia la transformación. Los grados de avances va a ser el mismo comentario que para el primer capítulo. La que sigue, por favor. Capítulo 3, aguas epicontinentales. En un primer tiempo, cuando traducimos los capitulados del IPCC, aparecía recursos de agua dulce. Ahí hubo un pequeño cambio. El doctor Javier Alcocer decidió pasarlo a aguas epicontinentales. Y entonces va a hablar de recursos lóticos, lénticos, su relación con el cambio climático, el nivel del agua, temperatura del agua, características físico-químicas, bueno, la fuente de carbono y sumidero de carbono. Entonces es algo puramente biológico, no hay relación con la disponibilidad de agua para la sociedad. El grado de avance, estimamos un 90%, pues tiene ya las 15 cuartillas listas con bibliografía, etcétera, etcétera. El 10% faltante sería, bueno, la revisión y ver que no hay intersecciones con otros capítulos. De hecho, hay las posibles intersecciones sería con el capítulo 4 del volumen 2, así como el 8. El 8 siendo el capítulo de áreas rurales y el 4 es el que vamos a ver ahorita, por favor, que es el que venía desarrollando el doctor Rodríguez Espinosa. Bueno, como lo comentaba anteriormente, hubo un pequeño cambio en los títulos, entonces lo que se juzgó oportuno fue desarrollar esa relación que tiene la sociedad con el agua, o sea, la vulnerabilidad y disponibilidad hídrica, para complementar un poco el capítulo anterior. Entonces se va a hablar de vulnerabilidad hídrica, de impactos del cambio climático sobre esa vulnerabilidad y la adaptación y manejo sustentable de los recursos de agua dulce en contexto de cambio climático. El grado de avance es muy bajo, es del 25%. Se ha encontrado literatura al respecto, el doctor empezó a desarrollar ese capítulo, sin embargo lo hizo de manera un poco tardía y lamentamos que no esté presente hoy para discutirlo. Las intersecciones, pues las mismas que en el pasado capítulo, con el capítulo 4 y el 8 de áreas rurales. Si pasamos a la que sigue, por favor. Capítulo 5 de sistemas oceánicos, que desarrolla la doctora Elba Escobar. Trata del plancton, nectón, bentos, oceanografía química y geoquímica. El grado de avance no lo tenemos porque ni a Miguel Ángel ni a mí se han enviado esos avances. A lo mejor Clemente o alguien de ahí tenga más información al respecto para hablar sobre ese capítulo al rato. Sin embargo, ahorita no les puedo comentar más que las intersecciones con el volumen 1, bueno, vimos el 3 y el 12, probablemente, tal vez el 10
no me acuerdo cuál es el título del 10, pero vimos que también hablaban del nivel del mar. Y en el volumen 2, bueno, con el que sigue, que es de sistemas costeros y zonas inundables, si me pones la que sigue, por favor, gracias, que desarrolla la doctora Patricia Muñoz. Ahí vamos a ver que sí hay posibles interacciones con varios capítulos. En un primer tiempo del capítulo se desarrollan los impactos físico-biológicos del cambio climático sobre el mar. Pues la elevación de la temperatura del mar, por ejemplo, es evidencia del cambio climático, es impacto del cambio climático. El propio IPCC está desarrollando ese punto por ejemplo, de aumento del nivel del mar, temperatura en varios capítulos. Entonces, como en un primer tiempo nos basamos sobre el índice del IPCC, se repiten esos temas. Entonces, si en un primer tiempo, pues variabilidad temporal e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, sobre las costas, corrientes marinas, aumento del nivel del mar, temperatura, salinidad, hipoxia y florecimientos algales, eso no lo habíamos visto antes en los demás capítulos. Acidificación del océano, variabilidad microbiana y bacteriana y especies invasoras. Entonces, ahí son varios puntos que van a tener intersección con el capítulo del Dr. Zavala y de otros capítulos. En un segundo tiempo se trata de la vulnerabilidad e impacto de los ecosistemas, biodiversidad litoral en general, praderas, corales, manglares, playas arenales y sistemas dunares. Y en un tercer tiempo la parte socioeconómica, ¿no? Asentamientos humanos y servicios, turismos, pesquerías, acuicultura, maricultura y actividades agropecuarias y forestales. Ese último punto no ha sido muy desarrollado, pero vemos intersecciones también en esos aspectos, ¿no? de pesquerías, por ejemplo, que van a ser tratadas en áreas rurales, y en el 9 era el sistema de producción de alimentos, ¿verdad, Miguel Ángel? Entonces vemos interacciones tanto con el volumen 1, los capítulos 3, 10 y 12, y con el volumen 2, 5 y 9 en su mayoría, ¿no? El grado de avance de ese capítulo es el 75%, pues ya hay unas 35 cuartillas desarrolladas, entonces vamos a tener que reducir ese capítulo y bueno, también ver estas intersecciones. La que sigue, por favor. Capítulo 7, diversidad de ecosistemas terrestres de México. Está aquí la doctora Ordóñez. No hemos recibido sus avances, pero tal vez ella en un minuto pueda describirlos. No la veo. Se avanzó en la caracterización de las zonas ecológicas, describiendo su extensión, características de clima, vegetación, altitud, riqueza biológica, cambio de uso del suelo, superficie abierta a diferentes actividades agrícolas, pecuarias, y cuánto queda de superficie actualmente. Se hizo la comparación de, bueno, primero que nada se empezó con una revisión bibliográfica de 30 años, que es cuando se empieza a hablar de biodiversidad en el país. Se menciona la importancia que tiene la regionalización ecológica para poder agrupar e identificar estas regiones para todo el país. Se caracterizan, se da su riqueza biológica, como ya había mencionado, las superficies abiertas a la agricultura, ganadería, la comparación de 80 a 2000 y cuánto queda de superficie más o menos conservada. Se habla también de sus asentamientos humanos en términos generales, porque son solamente 15 cuartillas. De esto llevamos redactadas unas 7 o 8 cuartillas. Okay, las posibles interacciones que habría con capítulos, ¿ya los ubicó, doctora? Pues tiene interacción con el capítulo, el volumen 3, todo lo que es uso silvícola, agrícola, forestal, cuando se habla de emisiones y mitigación. Ok, gracias, doctora. La que sigue, por favor.
La superficie ejidal la superficie ocupada por grupos indígenas, el número de grupos indígenas presentes por cada zona ecológica y las diferentes actividades productivas que se llevan a cabo en estas zonas. Ok. Bueno, entonces en el 8 de áreas rurales que desarrolla el doctor Piña, no ha podido venir el día de hoy, pero envió sus avances que se pueden imprimir y los que tengan alguna interacción con ese capítulo los podrán consultar, los comparto con mucho gusto. Él habla bueno, da definiciones primero, luego habla de la evaluación de impactos, vulnerabilidad y riesgos, de las consecuencias que implican en las actividades productivas, luego las propuestas con variaciones espaciales y temporales, las tendencias socioeconómicas y usos de suelo, ahí también va a haber una interacción con el capítulo de la doctora Ordóñez, de la disponibilidad de agua, interacciones adentro del mismo volumen, y tal vez del volumen 1 que habla de la disponibilidad de agua, me parece también, y modelación. El grado de avance se estimó a un 60%, y bueno, las interacciones del volumen 2, 9, 14, 19 y volumen 3 con el 12, y ya vimos, creo que era el 10 del volumen 1, el capítulo 10 del volumen 1. La que sigue, por favor. El 9, sistemas de producción de alimentos y seguridad alimentaria, que desarrolla el doctor Alejandro Monterroso. Trata de sistemas de producción de México, producción de alimentos, pesquería, ya vemos una intersección con el capítulo 6 del mismo volumen, ganadería, una intersección con el capítulo de la doctora Ordóñez, producción forestal, impactos proyectados en suelos y desertificación, impactos económicos, necesidades de adaptación, barreras ilimitantes y seguridad y soberanía alimentaria. El grado de avance no lo tenemos, pues ni Miguel Ángel ni su servidor han recibido. Está ahí, ok, entonces está bien porque lo vamos a ver entonces ahorita. ¿Puede dar una estimación del avance de su capítulo, doctor? 80%. 80%, perfecto. Ok. Bueno, intersecciones en el mismo volumen con el de sistemas costeros por la parte de pesquería. Puse el 9, pero quería poner el 8 con la parte de áreas rurales. El 14 que trata de bienes de sustento y pobreza, me parece. Y el 19 que es vías de resiliencia. Y en el volumen 3, el 12, no tengo el título. ¿Tú lo tienes ahí en la compu, Miguel Ángel? Sí. Agricultura. Agricultura, exactamente. Ok. En la que sigue, por favor. El capítulo 10 de áreas urbanas que desarrolla el doctor Raimundo Mayorga. Hasta ahorita me acordé de lo que habíamos quedado, Miguel Ángel, de que la gente se pusiera de pie para que se ubicara. Lo vamos a empezar a partir del capítulo 10, si no tienen inconveniente, para que vean con quién tienen interacciones. Aquí está el doctor Raimundo Mayorga de este capítulo. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Bueno, el doctor Mayorga habla de la vulnerabilidad y adaptación en áreas urbanas, de los microclimas, servicios de infraestructura, vivienda y asentamientos, y base económica. El grado de avance, doctor, le calculé un 50%, si quiere. Sí, bueno, a partir de los trabajos que se desarrollaron el 18 y 19 de noviembre pasados, se han venido incorporando otros autores que nos había costado mucho trabajo en el tema de medidas de adaptación para áreas urbanas, tener literatura al respecto. Sin embargo, creo que por ahí tenemos buenas noticias, porque para el tema de, por ejemplo, vivienda, ya localizamos por ahí 2 o 3 artículos JCR que podemos incorporar en algunos puntos. En otros, bueno, pues estaba utilizándose literatura gris, ¿no? Sobre la parte de algunos temas, y se han también ya incorporado algunos trabajos, producto también de los congresos nacionales,
Y bueno, se han incorporado también otras personas más que nos ayudan en esta búsqueda, que sí ha costado un poco de trabajo, pero creo que se ha ido avanzando. Fue muy importante la reunión pasada, y yo creo que con mayor detalle, ya dentro del grupo 2 podemos exponer las cosas. ¿Sí? Ahí con el capítulo 11 del mismo volumen. El capítulo 11, Miguel Ángel, es sobre sectores económicos claves y servicios. Ok, sectores económicos claves y servicios que desarrolla el doctor Gerardo Ángeles. Con el 14, que viene de sustento y pobreza, y cuando se trata de asentamientos, ya hemos visto la palabra en diversas ocasiones hoy, tanto en el volumen 1 como ahorita en el 2, entonces va a haber más intersecciones, ¿no? Y del volumen 3, el 14, capítulo 14. Ok, el 11, Gerardo Ángeles no se va a poner de pie porque no pudo venir y mandar representante, sin embargo envió sus avances anoche. Él trata de energía, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Suministro de agua, nuevamente la parte de agua está involucrada, los transportes, actividades económicas primarias y secundarias, turismo y seguros. Se calcula un grado de avance del 50%, pues tiene unas 9-10 cuartillas. Hay que halagar un poco lo que se ha hecho y enfocarse más en los temas, pero ya está realizado lo más complicado del capítulo, vamos a decir. Intersecciones, bueno, lo vimos en ese mismo volumen con el capítulo 10, el anterior. En el volumen 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, igual, si requieren el texto impreso para ubicar las intersecciones, con mucho gusto se lo comparto. El capítulo 12 de salud humana, no vino la doctora Ana Rosa Moreno, pero está la doctora María del Carmen Calderón en su representación. Si gusta ponerse de pie, doctora, para que la ubiquen para cualquier posible interacción. Bueno, en ese capítulo se trata de los antecedentes, de la vulnerabilidad de las poblaciones, disponibilidad de agua nuevamente y producción de alimentos. Ya vemos la intersección con el capítulo 9 de ese mismo volumen. Cambios en la distribución de vectores, calidad del aire, eventos extremos, legislación e identificación de zona de riesgo y prioridades de investigación. El grado de avance se calcula un 75%, tal vez sea un poco más. Creo que la reunión de Sevilla presentó unas 30 cuartillas o algo así. Entonces, por eso le puse un 75%, porque va a haber que halagar mucho para llegar a las cuartillas solicitadas. Pero está por terminarse el capítulo, ¿no? Sí, brevemente, fue muy útil la reunión pasada. Gracias. Fue muy útil la reunión pasada porque ahí enfocamos todo, hubo muchos cambios ya, enfocamos todo hacia el cambio climático y muchas cosas se pasaron a glosario y a cuadros. Entonces creo que está quedando muchísimo mejor y a lo mejor creo que podría mejorar mucho con las interacciones que vamos a tener ahorita. Entonces sí, estamos avanzando bien. Ok, bueno, le vamos a subir un 10%, sí. O 85%, listo, el capítulo. La que sigue, por favor. Bueno, en la parte de seguridad humana, yo creo que Clemente tiene los avances, pero ni Miguel Ángel ni yo los tenemos. La doctora no vino en la pasada reunión, entonces desconozco totalmente cómo va este capítulo. Las intersecciones que se ubicaron son principalmente en el mismo volumen. La que sigue, por favor. Capítulo 14, bienes de sustento y pobreza, lo desarrolla la doctora Pilar Longar. Vino en su representación el doctor Bustamante, ¿verdad? Sí. Entonces va a estar al pendiente de las posibles interacciones con los demás capítulos. Se habla de perspectiva de género,
va a haber una interacción con el capítulo de género y cambio climático al final de este volumen. Poblaciones migrantes, ahí va a poder platicar con el doctor Miguel Ángel que está desarrollando esa parte. Iniciativas para reducir la pobreza, un grado de avance, bueno, un 75%, tal vez sea un poco menos si están las 15 cuartillas, sin embargo yo creo que hay que halagar un poco lo que está en ese capítulo para ser más directo. Intersecciones en el mismo volumen con el capítulo de áreas rurales, en el capítulo de áreas urbanas. El 12 de salud humana, el 13 de seguridad humana y el 22 de género y cambio climático. La que sigue, por favor. Capítulo 15, economía de la adaptación, lo desarrolla el doctor Zacarías Torres. Si gusta ponerse de pie, doctor, por favor. Bueno, el doctor trata en su capítulo de los instrumentos de política y mecanismo permanente de cambio climático, los mecanismos para operar las acciones de cambio climático, las acciones de adaptación climática, Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua y problemática del sector agropecuario. Se estima un grado de avance del 60%, pues sí hay unas 12, 13 cuartillas más bibliografía redactadas. Sin embargo, hay que halagar bastante, según yo, para enfocarse más sobre el tema, entrar más directo al tema. Las interacciones en el mismo volumen con el capítulo 11 de servicios y sectores económicos claves, gracias Miguel Ángel. El 16, que es el que vamos a ver ahorita, opciones y financiamiento de cambio climático, y el 19, vías de resiliencia. Y con el volumen 3, el capítulo 18, ese sí no me lo sé. Opciones de financiamiento para la mitigación. Ok, opciones de financiamiento para la mitigación. El 16, opciones y financiamiento para la adaptación, lo desarrolla la doctora María Eugenia Ibarrarán. Si gustas ponerte de pie, Maru, por favor, para que los que no te conocen todavía te ubiquen. Y el doctor Simone Lucatello, que no está el día de hoy. Bueno, tratan de las necesidades de adaptación, un punto pendiente en su capítulo. Opciones para la adaptación en México, desde el ámbito gubernamental, sectorial, también sectores hídrico, agrícola, forestal, turismo, energético y salud, y articulación de políticas de adaptación, financiamiento para la adaptación, siendo el último punto desde el financiamiento internacional y el financiamiento nacional. Grados de avance del 90%, según los autores. No, sí, está muy bien avanzado ese capítulo. Falta ver las interacciones, que posiblemente sería con muchos capítulos, aunque el enfoque también reduce las interacciones, a mi parecer. Pero bueno, no los voy a leer tanto porque si no me voy a pasar del tiempo, si no es que ya lo he hecho. La que sigue, por favor. Vamos a tener que platicar sobre ese capítulo. Detección de asignación de los impactos observados, como lo podrán ver, está muy desarrollado. La doctora Minerva Rebollar ha sido operada en 2 ocasiones. En la pasada reunión, sí, ya voy a terminar. La pasada reunión, el doctor Pedro Yurrita me comentó que se iba a comunicar con la doctora Rebollar y con Víctor, que era autor contribuyente. No se ha podido comunicar con Víctor, solo ha tenido confirmación de que estaba desarrollando el capítulo, pero casi un año después de haber iniciado, bueno, 8 meses después de haber iniciado este trabajo, todavía el día de hoy no tenemos ni una frase de este capítulo. La que sigue, por favor. Capítulo 18, riesgos y vulnerabilidades. Inicialmente eran riesgos emergentes y vulnerabilidades claves, lo desarrolla Daniel, que se acaba de poner de pie.
trata de fenómenos hidrometeorológicos naturales contra los que son atribuidos al cambio climático, ¿no? En un segundo tiempo, vulnerabilidad y riesgo como construcción social, o cómo construimos la vulnerabilidad al cambio climático. Escribiste un artículo muy interesante al respecto, Daniel. Dimensión territorial y estudios sobre los desastres. El grado de avance se estima un 75% y las intersecciones probables son casi con todo el capítulo, el volumen 1 y el volumen 2, pero creo que tu enfoque es un poco distinto a, no sé si quieras agregar algo al respecto de forma muy breve. Sí, la primera aclaración es que mandé hace varios días y cambian los contenidos. Mandé las láminas donde son otros puntos, pero bueno, está bien por lo pronto, ¿no? El grado de avance lo estimamos cerca del 70 por ahí también, y en el cruce, en lo que envié también, en principio nos centramos con 3 capítulos del grupo 2, que son, para más señas, no 4, perdón, el 6, el 8, el 10 y el 13. Por supuesto, si se amplía el panorama con el intercambio de estas sesiones, pues ya veremos otros cruces. Básicamente sería eso. Okay, gracias, Daniel. Aquí se titulaba Vías de Resiliencia Climática. Si está aceptado, quisiéramos cambiarlo por Vías de Resiliencia. Quitamos el adjetivo de climático, con el fin de hablar del camino que se ha tomado desde la detección de los efectos del cambio climático, pasando por la mitigación y la adaptación hacia la resiliencia. En un segundo tiempo, bueno, hablar del marco de la resiliencia en México, en particular qué regiones son resilientes, qué otras lo son menos. Las acciones de resiliencia por sector, hay trabajos en particular sobre resiliencia en agricultura, en el manejo de cuencas también habrá posiblemente interacciones con otros capítulos en eso, de áreas rurales, agricultura, también en la parte de agua. Bueno, para llegar al desarrollo sostenible y sociedades verdes, ¿no? Un grado de avance del 40%, tal vez 35%. Hemos encontrado literatura al respecto, un artículo tuyo entre otros, y bueno, intersecciones con algunos capítulos, ¿no? Del mismo volumen con 3 capítulos y del volumen 3 con los capítulos 4, 5, 6 y 12. La que sigue, por favor. Capítulo 20 de Perspectiva Ciudadana. No está el doctor, pero igual envió sus últimos avances sobre la percepción de la vulnerabilidad y percepción del riesgo, la afectación de la economía. Ahí va a haber interacciones con el capítulo de economía de la adaptación, también de seguridad humana, bueno, la relación sociedad-gobierno, y un grado de avance aproximadamente del 75%. Bueno, las interacciones con el volumen 3 sería con los capítulos 2, 3, probablemente 16 y 17 también. La que sigue. El de Derechos Humanos, vino la maestra Ana Laura Acuña al Sevilla en la pasada reunión del grupo, pero no hemos recibido ningún avance, ningún texto de su parte. Sabemos que sí hay avances porque los describió en esa reunión, pero nosotros no hemos visto texto al respecto. La que sigue. Género y cambio climático. Ahí sí se ha recibido un texto, se contempla un avance del 75%, o sea que está casi terminado. ¿No está la doctora Castañeda o algún representante de ella? Llega mañana Verónica desde Campeche. Ok. Bueno, va a tratar de recursos naturales y manejados, sistemas y uso,
asentamientos humanos, industria e infraestructura, y los impactos multisectoriales, riesgos, vulnerabilidades y oportunidades. Podría tener interacciones en el volumen 2 con los capítulos 8, 10, 12, 21 y con el volumen 3 en los capítulos 16 y 17. Y el último, por favor. Teníamos 22 capítulos, no 23. Son 22. Son 22, ok, pues entonces ya terminó. No sé si haya alguna duda o comentario. Era todo calculado desde el inicio. Ya está, falta nada más el detalle del resumen y poner las cajas, pero prácticamente podría decir que está en un 90-95% ya el capítulo ya listo. Se están integrando algunos detalles que comentamos la semana pasada. ¿Algún punto de cruce que ustedes crean que le podrían comentar o que podría interesar a los grupos 2 y 3? Bueno, ahorita de lo que vi del capítulo 2 no vi. Entonces el doctor Montero, cosas de aerosoles, de nubes, ese es algo que quizás es súper importante para nosotros. Quizás esperemos que tenga alguna conexión con los grupos 2 y 3 y bueno, muchas gracias. Tener por ahí alguna mención acerca de cambio climático, ¿de acuerdo? Si no, esto se convierte en un diagnóstico de lo que existe y necesitamos tener, así como detrás de nuestras ventecitas, qué es lo que le va a pasar a México en condiciones de cambio climático. México va a estar más caliente, va a poder llover más o va a poder llover menos, con todos sus bemoles, como lo mencionaba el doctor Martínez, pero el punto es que acuérdense de que hay que ponerlo en ese esquema, aunque sea un poco, aunque se refiera a unos artículos que son un poco especulativos, pero hay que referirse a esos temas. De lo contrario, se trata de un capítulo sobre temas actuales, no es sobre ver eso como diagnóstico ante una amenaza que nos están planteando los escenarios de cambio climático, que de alguna manera no los van a poder referirse, o posiblemente sí ahora en las interacciones con el grupo de trabajo 1, ¿se dan cuenta? O con el volumen 1. En el volumen 1 tendría que aparecer una mención hacia los escenarios que se han producido para México, y en esa tiene que ser referencia prácticamente para todos los demás capítulos de todo el reporte, porque de lo contrario quedan pues es un diagnóstico de lo actual, no es un diagnóstico de lo actual con visión de futuro, ¿se dan cuenta? Y el reporte, acuérdense que es el reporte de cambio, es el reporte mexicano de cambio climático, no el reporte mexicano de zonas costeras, o el reporte mexicano de agricultura, o el reporte mexicano del uso de basura, o el reporte mexicano de pobreza, o el reporte mexicano de género. Hay que tener, esto es el diagnóstico, y hay que tener en cuenta que hay unos escenarios de cambio climático para México, que es lo que nos actúa como telón de fondo para todo el resto. Y eso hay que buscar la literatura, si la hay, si no la hay, pues no se la va a inventar uno, pero hay literatura sobre los impactos del cambio climático, sobre todos estos sectores que hemos estado mencionando en este capítulo. Entonces, ojo como advertencia, para que no hagamos un libro sobre cuestiones actuales o un diagnóstico actual de situación de México en todos estos aspectos. El capítulo 11 precisamente se llama Cambio Climático, Proyecciones y Predictibilidad, que fue una fusión del 11 y el 12, me parece, del índice original del quinto reporte de evaluación del IPCC. Está coordinado por el doctor Martín Montero, participan el doctor Víctor Mendoza, un servidor, y el doctor Arturo Quintanar. Entonces, todo lo que tenga que ver con escenarios, como les decía hace un rato, es un tema viral realmente, y México sí tiene algunas cosas hechas ahí, o sea, las comunicaciones nacionales, algunos artículos posteriores. La revista Atmósfera tiene un volumen especial, ¿no? Desgraciadamente los escenarios que se publicaron en Atmósfera no se utilizaron en la comunicación nacional,
y habría que ver si los estudios de impactos que se hicieron, qué tipo de escenarios usaron, ¿no? Entonces ahí hay bastantes cosas. Este es un capítulo bastante fuerte, el capítulo 11, y preguntas y eso pues con un servidor, o como les dije, el doctor Quintanar, que está aquí, el doctor Martín Montero, que no vino, el doctor Víctor Mendoza también, ¿no? Bueno, enfatizando, o sea, remachando sobre el tema, si no estaba muy claro también para el volumen 1, en el volumen 1 tienen que aparecer los escenarios que se han usado en previos estudios y lo que se puede o lo que se está haciendo para los estudios futuros de cambio climático. No quiere decir que esto, porque ya les dije, aquí no vamos a presentar nada completamente original en el sentido de lo que se pudiera presentar en una revista y que pase por su juicio de pares o lo que sea, pero sí los estudios en México que se han hecho sobre cambio climático se han basado en escenarios de cambio climático hechos para México con sus bemoles, ¿de acuerdo? Y el volumen 1 está revisando esos escenarios, pero esos escenarios tienen que aparecer, porque si no, no hay referencia. Bueno, zonas rurales y México, que va a haber un diagnóstico de las zonas rurales y aquí están estos y aquí está el otro. Y zonas rurales y cambio climático, ¿qué tiene que ver zonas rurales y cambio climático? Al menos tener como telón de fondo el hecho de que México se va a calentar y va a haber problemas con el agua en X y tal, que va a complicar eso. Eso tiene que haber algo ya escrito al respecto. O sea, no quiere decir que se lo escriban ustedes y que esto sea como una vía de publicación del trabajo original. Esta es una vía de apuntar lo que se ha hecho, hay que acordarse, ¿no? Y si no se ha hecho, pues alguien lo tendría que hacer. O sea, aquí vamos a estar los primeros en la cola de lo que se tendría que hacer en el contexto de cambio climático en el futuro del país. O sea, a partir de estas reuniones que hemos tenido aquí y siendo más generosos, involucrando más gente, pues en realidad es como estar el primero en la fila de lo que se tiene que publicar en cambio climático en México, ¿de acuerdo? Entonces es como una oportunidad dorada que también se nos presenta, no es para que lo metamos en este volumen o en estos volúmenes, pero lo que no esté hecho aquí se tiene que hacer, ¿no? Y eso, los primeros que se dan cuenta que se tiene que hacer somos nosotros. O sea, pónganse las pilas y no desaprovechemos la oportunidad que nos da estar aprendiendo estas cosas, ¿no? Pero bueno, insisto, si no hay cambio climático, no es la revisión o no es un capítulo que correspondería estar en esta revisión, ¿no? Este es un poco el comentario. Por aquí. Buenos días todavía. Soy Giancarlo Delgado, ya algunos me conocen, otros no. Trabajo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la UNAM. Y Xochitl, que es la coordinadora de este grupo de trabajo, me pidió presentarles cómo va el asunto, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos es igual que en los otros grupos, un prefacio, una introducción general al grupo, y luego una introducción en la que tienen como responsables a las personas que están ahí señaladas: Antonio Ordóñez, que está por allá atrás, Xochitl Cruz, que no vino, Jorge Gasca y Fernanda Jiménez, al menos hasta donde van ahora los nombres. Así muchos, la mayoría de ellos están confirmados, hay algunos casos en los que todavía no está muy claro. No me estoy refiriendo solamente a esto, sino en general. Y digamos que la introducción va a tratar sí de temas generales en el contexto de la mitigación. Y ya propiamente hablando del contenido de digamos el volumen 3 del informe, el primer capítulo ya temático es la evaluación de riesgo e incertidumbre integrado de respuesta al cambio climático de las políticas, y ahí se tiene a Edith Calixtos en particular como responsable. Tiene estos temas específicos como contenido, los conceptos claves: riesgo e incertidumbre en el marco del cambio climático, herramientas para análisis de riesgo e incertidumbre, percepción del riesgo e incertidumbre, y finalmente manejo de la incertidumbre y riesgo, casos de proyectos en México. No sé qué tan avanzado va este capítulo. Si alguno de los colegas del volumen tiene, o incluso Clemente, 35%, 40% por ahí. En el caso del 3,
conceptos sociales, económicos, éticos y métodos. Ahí los participantes son los que tienen ahí: Carlos Mayén Rivera, Omar Rojas, Verónica Reyero, Irune Chavarría, y prácticamente lo que se tiene planteado es los conceptos y principios éticos y económicos. Tuvimos una sesión, lo que pasa es que nosotros primero vamos un poco más atrasados, porque de hecho tuvimos la última reunión del grupo hace un par de semanas, entonces vamos todavía con la carrera de alcanzar a los demás volúmenes, ¿no? La otra es que en este caso todavía había algunas dudas de por dónde acabar de consolidar el capítulo, sobre todo en términos de qué dimensiones de la parte económica se van a considerar. Digamos, es una discusión además incluso dentro del propio IPCC, en la que ha permeado mucho más la visión de la economía clásica, la economía ambiental clásica, que es la dura del cambio climático, y si se van o no a incluir algunas otras cuestiones en torno a esto, que fue una discusión de 2010 en Perú, que se hizo sobre esta temática dentro del IPCC, y entonces parte de la discusión pasada que tuvimos hace un par de semanas también tuvo una relación con esto, ¿no? O sea, qué aspectos sí, qué aspectos no se considerarían. ¿Cómo va de contenido? Va bastante, porque incluso creo que la primera reunión no había nada, entonces va medio débil todavía. Y esto es muy importante para nosotros hacia adentro, porque esto nos da línea hacia el resto de capítulos, ¿no? Entonces es una de las debilidades que están presentes. En el 4, que es sobre mitigación y sustentabilidad con visión desde la equidad, se tienen estos dos autores, y es un capítulo, bueno, aquí están, no sé si quieras decir algo ahora. ¿Prefieres presentarlo? Bueno, en el capítulo 4 va más o menos avanzado, mucho más avanzado que los otros, digamos que son los estructurales, los ejes conceptuales. El resumen del capítulo lo tienen ahí, presenta los elementos teóricos de desarrollo sustentable y la equidad desde la perspectiva de las instituciones de gobierno mexicano y la perspectiva de la comunidad científica. Esto determina la forma de medir el desarrollo sustentable, por lo que los indicadores para la de desarrollo sustentable desde estas perspectivas obedecen a diferentes métodos para la generación de los indicadores. Entonces van a incluir indicadores de presión, estado de respuesta y el de sistemas basados en multicriterio, y bueno, con algunos otros elementos, ¿no? El índice que se tiene aquí es ya lo tienen bastante avanzado, bastante trabajado. Nada más voy a mencionar los títulos, digamos, eje, los 6 que se tienen, bueno, con las conclusiones: la mitigación, desarrollo sustentable en el contexto del cambio climático, México y sus programas de desarrollo sustentable y cambio climático, el uso de indicadores para el desarrollo sustentable, un enfoque de sistemas para la utilización de indicadores de sustentabilidad, y el cierre con la cuestión de mitigación, desarrollo sustentable y equidad, que sería, digamos, la carnita del capítulo, ¿no? ¿Quieres agregar algo más de aquí? No, igual ya con los últimos. Okay. En el caso del 5, donde está colaborando ahí Xochitl Cruz, precisamente, junto con Antonio Ordóñez, José Luis Bravo y Jorge Gasca, van bastante avanzados. De hecho, el problema de este capítulo es que tienen demasiada información, entonces están ahora condensándola. Xochitl me mandó algunos datos, digamos, de los más relevantes que están contemplando aquí, que se centran prácticamente en el análisis de tendencias históricas del inventario y metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y digamos, son datos oficiales que ya conocemos del inventario de emisiones nacionales. Digamos, lo tenemos por tanto aquí en términos de tipo de combustible como en términos sectoriales. Luego las metas de México, digamos, es lo que sintetiza la información clave del capítulo: las metas de mitigación del PEC 2012 y las acciones de mitigación vinculadas, ¿no? Esto evidentemente estamos hablando a escala nacional. Y luego el tema del carbono negro como algo importante también en los inventarios, y el caso de cómo se está analizando en la literatura mexicana el tema de las emisiones de carbono negro,
y las perspectivas de mitigación de carbono negro, en particular el dato que se tiene aquí es el de carbón vegetal, ¿no? Esto, me estoy adelantando, pero digamos, este mismo análisis de tanto de los inventarios como del carbono negro a escala local, pues se va a atender en el caso de capítulo 14, que tiene que ver con asentamientos urbanos. En el capítulo 6 está la evaluación de los caminos de la transformación. No recibí ningún índice ya elaborado sobre esto. Se dice que está casi terminado, pero no sé ahí cómo está el asunto. Entonces ahí hay un problema de comunicación que no sé qué está pasando. Antonio, ¿quieres agregar algo al respecto? Jorge quedó de mandar avances y dijo que ya estaba casi terminado, pero no lo hemos visto. O sea, ese es otro de los capítulos, ya van 2 que tenemos ahí problemas importantes. En el 7 va bastante bien también. Ahí está Carlos Amador, Emanuel Gómez, Ana María Gómez, José Antonio Ramón, Muñoz Ledo Carranza. Ese es el índice preliminar que han enviado. Nuevas políticas energéticas en México, combustibles fósiles, evaluación científica, energías renovables, evaluación de crecimiento en el consumo en comparación con el mundo, y ahí no sé qué tan avanzados están. Clemente, ¿tienes alguna idea del asunto? O sea, la presentación que tuvimos estas 2 semanas es una evaluación bastante decente, pero uno de los problemas que tenemos digamos, en este volumen, desde mi punto de vista, es que todavía el texto tal cual sólido entregado no está en la mayoría de los casos. Hay avances muy importantes, hay algunas excepciones de capítulos que ya están casi completos o completos, pero tenemos el problema que vamos todavía mucho más atrasados, que eso es de esperarse, pues, pero necesitamos que, digamos, máximo para enero tengamos ya, principios de enero tengamos estos textos, por lo menos una versión 0, ¿no? El de transporte va igual bastante avanzado, también está ahí de responsable Xochitl. Me mandó algunos datos de lo que están incluyendo aquí en el análisis, digamos, discusión sobre la tipología de transporte en México, cómo ha habido un cambio, digamos, en lo urbano y lo rural en el 2030, y cómo eso se mira en el contexto global en términos de emisiones, ¿no? Y cuáles son las medidas entonces de mitigación en el transporte que están contemplando, digamos, en la literatura internacional, cuáles son los objetivos de reducción para vehículos ligeros. Esto es, digamos, un panorama internacional para entonces escalarlo, o más bien bajarlo a la escala nacional, y algunas proyecciones, digamos, todo el análisis de proyecciones de emisiones del sector transporte en México, cuáles son las reducciones de emisiones empujadas por algunas medidas que se tienen contempladas para el país. Hay alguna literatura sobre esto. Es un capítulo un poco complicado para el caso mexicano, digamos, esto ya es de mi cosecha, pero yo sé que es complicado porque es un tema en el que en México hay muy pocos especialistas en materia de transporte. El grueso de literatura que se genera en transporte se baja de ámbitos internacionales y luego se quiere aplicar casi igualito para México, aunque hay publicaciones importantes, específicas para México, sobre todo en los últimos 3-4 años, del CTS, que es el que tienen aquí, pero está el ITDP, hay literatura nacional sobre esto, pero ahí hay una carencia importante de desarrollo de, digamos, literatura propiamente mexicana. Hay estudios para México, pero los hacen desde afuera, ¿no? Entonces aquí hay un trabajo importante por hacer, pero van bastante bien este capítulo. Bien. Muchos problemas y pocos avances. Ahí no sé cómo va el índice, no sé en qué quedó el asunto. Había un responsable del capítulo que tenía más idea de edificios, pero de manera muy técnica, muy focalizada, sin vínculo con cambio climático. Entonces ahí costó trabajo que se avanzara por ahí, y no sé en qué vaya este capítulo. ¿Alguien del grupo quiere decir algo sobre esto? Reestructuraron el índice y ya entendieron la parte fundamental de lo que les había dicho el doctor Carlos, de la inquietud, ¿no? Que tiene que ser un análisis y por qué las edificaciones atienden o no al cambio climático y en qué sentido va la mitigación. Y ya obtuvieron toda la parte de normatividad,
y elementos que les faltaba, que estaban muy dispersos realmente en esa parte. Sí, bueno, el capítulo ese lo que tenía es que sí, digamos, había un personaje, un colega que sí entendía muy bien el tema de legislación y demás, pero faltaba hacer la conexión, ¿no? En el caso del capítulo 10, este también va bastante avanzado. Están atendiendo opciones de mitigación de emisiones en la industria, sobre todo aspectos de eficiencia energética, tecnologías de mitigación, algunos otros elementos que ahora les voy a mostrar en el índice. Los responsables: Ana María Gómez, Emanuel Gómez, Viridiana Vargas y Erendira Corral, y este es su índice que nos mandaron. Como ven, está bastante ya elaborado. Te dicen que está en la última fase, ya prácticamente terminado este capítulo. Tendencias actuales en las industrias extractivas de manufactura y servicios, tendencias actuales en emisiones y factores de crecimiento, opciones de tecnologías de mitigación, prácticas, aspectos de comportamiento en algunas industrias, no las más importantes en términos de mitigación, infraestructura y perspectivas sistémicas, cambio climático, reglamentación de la interacción con la adaptación, los costos y los potenciales en este sector, los beneficios, riesgos y efectos secundarios, barreras y oportunidades, bastante similar, digamos, a la estructura del capítulo de industria del PCC de la R5, y las implicaciones sectoriales de las rutas de transformación. Entonces, este capítulo va bastante bien, la presentación fue muy sólida hace un par de semanas y deberá estar listo prácticamente para principios de año. Hablan del 66% del capítulo ya escrito, 6 secciones completas, 5 secciones desarrolladas parcialmente y 2 secciones por desarrollar, y esto es digamos el resumen por sección que les mostraba en el índice de cómo van los avances, ¿no? Entonces es un capítulo bastante avanzado. La información que se presenta en este capítulo proviene, aquí es importante el tipo de literatura que están utilizando, ¿no? Están usando desde estrategias nacionales, perspectivas y planes de desarrollo, que es literatura gris, y luego tienen toda la base de datos de Scopus, Science Direct, etcétera, etcétera, que es la literatura peer review, ¿no? Y luego tienen otra fuente, digamos, de información también gris, ¿no? Literatura gris más enfocada a la información oficial del sector, ¿no? Es la que viene de INEGI, de la Comisión Federal de Electricidad, CNR, etc. Y esto es lo que vamos a encontrar sobre todo a escala urbana. En el capítulo 14 también un problema con la información, que mucha de la información que se origina a ese nivel prácticamente viene de entidades de gobierno, ¿no? Mucha literatura gris hay por ahí. Y es un problema, hay que mirar con ojos de medio experto, de conocedor, hasta dónde sí y hasta dónde no entra la literatura gris en estos capítulos. Tenemos el de desecho y de residuo, está prácticamente terminado. Estaban haciendo algunas cosas todavía vinculada a manejo integral de residuos sólidos. Ya la parte de aguas residuales estaba bastante avanzada, prácticamente terminada, y estos son, digamos, los puntos más relevantes de este capítulo: tendencias de las emisiones del sector en términos de generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos, donde van a incluir descripción de variación de la generación entre regiones, factores culturales, niveles de ingreso, dinámicas de movimientos en centros urbanos y emisiones de gas de efecto invernadero. Este capítulo es particularmente importante si han revisado, digamos, el R5, el caso del tema de residuos o de desechos y residuos. Es un tema que entra en el capítulo 10 como parte del capítulo de industria, en el caso de la R5. Para México se decidió en este grupo de trabajo que tuviera su propio capítulo por el peso que tienen las emisiones de residuos en México y su contribución en términos de emisiones de gas de efecto invernadero. El segundo punto son las opciones tecnológicas en la mitigación de las emisiones de residuos en México, digamos, tanto existentes como potenciales, y valoración de energética de residuos, que tiene que ver, digamos, con todos estos procesos de recuperación de materiales y recuperación de energía, ¿no? Proyectos nacionales focalizados para la generación de energía eléctrica a partir de metano, de los rellenos sanitarios, uno de los puntos que van a revisar. Sobre todo vamos pensando en el de Monterrey, entre otros. Proyecto de compostaje desde el punto de vista de la mitigación de emisiones de gas de efecto invernadero, tecnologías de tratamientos de aguas residuales, y esto lo tienen parcialmente ya elaborado, ¿no? Los responsables, como les decía, Laura Ortiz, Enrique Sánchez, José Luis Albizú, Alexis Rodríguez y María Luisa Castrejón. En el caso de los capítulos 12 y 13,
Yo lo único que puedo decir aquí es que esos dos capítulos todavía se está discutiendo si se van a fusionar o no, porque lo que se hizo fue partir el capítulo AFOLU en dos partes, para el caso mexicano, por la aparente, digamos, importancia de trabajarlos de manera separada por el peso que tiene cada uno de los sectores en el país, ¿no? Entonces ahí está Antonio Ordóñez, que igual nos puedes dar una actualización de cómo van al día de hoy, pero eso está en proceso de verse si se mantienen como capítulos separados, si da la literatura nacional para eso o si se fusionan. En el caso de agricultura se terminó una revisión igual histórica de 20 años y todas las emisiones que conlleva. Vimos que, por ejemplo, la inversión en la parte agrícola ya real en en programas del campo, pues es casi el 20% del monto total invertido para la línea 12 del metro, ¿no? Entonces hay una inequidad muy marcada. Encontramos toda la parte de mitigación en la labranza cero y en otros tipos de labranza. Llevaba un 60% de avance, pero ya después de una depuración llegamos ahorita al 40% de avance, ya con todas las bases de datos terminadas. En el caso de silvicultura y otros usos de la tierra, igual se hizo una revisión bastante detallada en los últimos 20 años. Se incorporaron nuevos elementos muy bonitos para la parte de todo el aprovechamiento silvícola. Igual, en este caso en particular, la inversión en este sector equivale al 5% del monto total de la línea 12, ¿no? Entonces, por eso esa parte no se vuelve tan productiva e importamos el 70% de la madera que consumimos. Solicitamos información respecto a estadísticas gubernamentales respecto a tal ilegal y todo esto. No se logró conseguir nada, pero encontramos una producción fantasma que justo compensa un 30% de la producción nacional. Entonces no sabemos de dónde sale, y se incorporan elementos muy bonitos de cambio climático y la propuesta de red, que por ejemplo en este caso para la silvicultura y dadas las tasas de deforestación que pues se van diluyendo a lo largo del tiempo porque el terreno se está acabando para transformarse de esta manera, muchos de los proyectos forestales ya no van a poder entrar en red. Entonces esa parte también viene a cambiar el panorama un poco. Aquí se tiene un poco más de avance y tenemos el 55% del avance total. El símil en el AR5 lo que hace no es repetir lo que hace cada sector a escala urbana, sino más bien pensar la integración de todos los sectores desde la escala urbana, ¿no? Entonces aquí es un capítulo que está en elaboración. Yo soy responsable de este capítulo, asumí la coordinación de este capítulo de manera reciente, pero de todas maneras es un tema que he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Me tocó colaborar en el IPCC en el AR5 justamente en este capítulo, entonces tengo toda la experiencia en el marco del AR5. Ahora hay que bajarla al caso mexicano. En el caso mexicano, lo que sí se ha trabajado mucho en el marco de proyectos con el PINC es el caso de la zona metropolitana del Valle de México, y de hecho ahorita estamos terminando ya algunas evaluaciones de las más recientes sobre el plan de acción climático, la estrategia climática de la Ciudad de México, y algunos otros datos sobre creación de algunas estimaciones de emisiones a escala urbana, porque no hay estimaciones de esto a nivel internacional, son muy difíciles. Solo las ciudades que tienen inventarios, las que no tienen inventarios no hay. Entonces hay un problema de datos peer review en este tema. Entonces lo que estamos tratando de hacer antes de que acabe el año es terminar estas estimaciones para poderlas publicar y entonces poderlas incluir. Si no las publicamos, no las vamos a incluir. Y estos son los temas que vamos a trabajar: sistemas urbanos, actividades, recursos y performance. Estamos siguiendo la misma línea del capítulo 12 de la R5. ¿Cuáles son los impulsores?
con los drivers de emisiones de gas de efecto invernadero a escala urbana, tanto a nivel internacional y qué es lo que sucede con las ciudades mexicanas. Y entonces ahí tendremos que ver cuáles son las variaciones según las ciudades donde haya inventarios, que eso hay un problema porque eso no hay casi nada en esto en México. Forma urbana y infraestructura, digamos también igual a nivel de cuál es el rol que juega la densidad, el uso mixto del suelo, conectividad, accesibilidad y efectos combinados, y esto cómo baja en la política o en el discurso político. El tema del metabolismo urbano, que es el análisis de flujo de materiales y energía a escala urbana, y cómo se vincula esto con la planeación espacial y la mitigación del cambio climático. Está en bastante literatura, el propio plan de acción de la Ciudad de México lo incorpora, y entonces parte del asunto es que el análisis que estamos terminando ahora para su publicación se pueda rescatar, porque hay un desfase entre la literatura y la política en estos puntos, ¿no? Y hay algunas estimaciones ya de flujos metabólicos de ciudades latinoamericanas, incluyendo la Ciudad de México, entonces rescataremos estos datos y demás. Luego, en el contexto mexicano, digamos, lo otro es como un panorama general que se va a vincular al contexto mexicano, y en particular vamos a incluir una pequeña descripción sobre el proceso urbano en México, el contexto general de cambio climático en México, la línea base y escenarios, y esto cómo se vincula a la escala local o escala urbana. Tenemos que discutir el tema de los municipios también aquí. Asentamientos humanos en el país, sus emisiones de gas de efecto invernadero, línea base y escenarios, aquí parte de los cálculos que les comentaba, y esto cómo se vincula con el tema de dinámicas poblacionales de urbanización en México hacia adelante, hacia el 2050, y las tipologías de ciudades. Esto es bien importante, porque hay ciudades más de carácter industrial y otras que son de carácter de servicios, como es el caso de la Ciudad de México. Entonces esta vinculación entre el carácter de la ciudad, el peso que tiene en PIB y las emisiones, esto es muy importante para poder hacer un análisis nacional. Luego, atendemos el caso de gobernanza y mitigación de cambio climático a escala urbana, analizando la política pública y sus instrumentos en materia de cambio climático, específicamente mitigación urbana y ordenamiento del territorio. Digamos que son los planes de acción climática a escala municipal o a escala urbana, digamos haciendo el símil de, porque hay municipios que son más grandes que la mancha urbana, y en el caso de la Ciudad de México pues al revés, ¿no? Entonces estos dos casos los vamos a cubrir, que es el caso por ejemplo de La Paz, que Antonina nos pasó hace un par de semanas el plan de acción, y es un plan de acción municipal que se desborda, es mucho más grande que la mancha urbana de La Paz. Entonces a partir de ahí derivamos lo urbano, y al revés en el caso de la Ciudad de México pues no hay plan de acción en los municipios del Estado de México y Hidalgo a escala megapolitana o metropolitana, cualquiera de las dos, sino más bien a escala solo del Distrito Federal, ¿no? Entonces ahí hay todas las limitaciones que tenemos que incluir en este capítulo como parte del análisis, ¿no? de las gaps, de las faltantes que están. Finalmente tenemos el tema de acciones de mitigación a escala urbana, que es lo que se ha hecho con las experiencias en distintos lugares, sean o no, que ese es el problema que vamos a tener aquí. Esto todavía no se hace, cuáles son específicamente cambio climático y cuáles no son, pero que atienden la problemática del cambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con planes de mejoramiento de calidad del aire, ProAire, en distintos lugares del país, eso tiene un vínculo directo con cambio climático, pero muchas veces no hay un plan de acción climática formal establecido a escala global. Entonces esto es algo que estamos evaluando. Desarrollo sustentable con beneficios y trade-offs, ahí sobre todo lo que les acabo de mencionar, el tema de ProAire, seguridad energética y sistemas energéticos urbanos, con beneficios de la reducción de efectos de isla de calor, y finalmente todos estos vacíos tanto de información a la escala urbana, en el caso de México, y de datos. Y finalmente en este capítulo se identifican sobre todo algunos cruces importantes. Los más centrales es en el caso del capítulo de adaptación urbana del grupo 2 y los capítulos sectoriales del grupo 3, y bueno, este es el equipo. En el caso del capítulo 15 de evaluación de políticas, instituciones y finanzas sobre cooperación internacional, acuerdos e instrumentos, este es el índice, van ahí ya trabajando. Fausto Quintana es uno de los que estuvo participando en la presentación de este capítulo en la sesión pasada, hace un par de semanas, y esos son los 4 puntos, ¿no? Procesos y dinámicas de diseño de estrategias, programas y leyes tendientes a mitigar el cambio climático, evaluación de la política climática en mitigación,
contribución de la política de ciencia y tecnología a la mitigación y retos de las instituciones de resiliencia institucional. Ahí sí no sé, Clemente, qué tan avanzados van en el 15, que tú sí lo tienes más claro eso. Se supone que va más arriba del 50%. Luego, eso no me dijeron. ok, eso, y bueno, ahí también hay unos trabajos que hicimos la reunión pasada en términos de hasta dónde vamos a cubrir o no algunas cosas. Por ejemplo, estoy pensando ya en el capítulo de coordina Clemente sobre el financiamiento, y en realidad pues en el caso del capítulo 14 sobre asentamientos urbanos vamos a trabajar un pedacito de financiamiento a escala urbana porque hay mecanismos específicos a ese nivel que no se cubrirán en el capítulo de financiamiento, que se me parece es el 18. Bueno, el 16, capítulo de desarrollo, que es el 16 sobre desarrollo regional y cooperación, que coordina Antonina Ivanova y que está aquí Gabriela Muñoz para el asunto. Este es el grupo de trabajo, y no sé si quieras de presentarlo rápidamente, ¿prefieres? Gracias, ¿qué tal? Este capítulo tiene 5 apartados, como está leyendo, no voy a ir por cada una de las subpartes. Está una introducción, desarrollo bajo en carbono a nivel regional, familias y oportunidades. También vemos en la parte 3 las vías de desarrollo en las emisiones de G, sus causantes a nivel regional. ¿Podría cambiar? ¿Más? Sí. Cooperación regional y mitigación, áreas de oportunidades, y nos vamos a centrar en estas 4 partes. Y por último, los casos exitosos a nivel regional. ¿Cuál es el avance que llevamos? Es de un 35 a un 40%. Y hay muchos avances en lo que es la parte de la PEC y de Norteamérica, tanto que vamos a tener que reducir para darle oportunidad al siguiente contenido. Las interacciones que hemos identificado han sido en este volumen con los capítulos 15, 17 y 18. Con el 15 ya estuvimos hablando y todavía tenemos que acordar que si ellos se quedan a nivel global y nosotros con el nivel regional, el 15 otra vez el capítulo de finanzas, el 18 si vamos a abarcar el BID nosotros como Banco Regional de América Latina o lo van a ver ellos. Y bueno, con el capítulo 17 ya aclaramos los puntos en la pasada reunión. Y bueno, ahí está, hablando de conclusiones, creemos que es muy prematuro, pero que sí reportamos avances significativos en la sección sobre cooperación hacia el Pacífico y Norteamérica. Y bueno, ahí está la síntesis, que no les voy a obligar a leer, pero que les comparto. Gracias. Sobre políticas instituciones nacionales y subnacionales, igual Fausto estaba ahí colaborando en la presentación de la reunión pasada. Yo no tengo el índice, no tengo avances de aquí de cómo va el asunto. No me han dado nada. Entonces estamos ahí también con una laguna importante. El 18 de opciones de financiamiento para mitigación en México no hay nada, Clemente no ha trabajado. Y entonces este es el grupo. Ya lo terminó porque de hace como 5 meses, una cosa así. El índice es introducción, la arquitectura financiera climática internacional a la mitigación, postura de la política mexicana de financiamiento para la mitigación, las comunicaciones nacionales, las estrategias nacionales de cambio climático, los programas especiales de cambio climático, el análisis de la Ley General de Cambio Climático, diseño institucional, instrumentos financieros nacionales, arquitectura financiera nacional, etcétera, ¿no? Retos, oportunidades, CAPS en la literatura y sus conclusiones. Aquí lo que ya habíamos discutido era precisamente eso que ya había dicho, es un análisis más internacional, regional, nacional, y la parte más local la vamos a cubrir en el caso de los asentamientos urbanos, ¿no? Y ahí el tema va a ser bien interesante porque hay alguien que está trabajando esto en términos de adaptación. Entonces, ¿cómo en el caso de asentamientos vamos a tener que cruzar? Porque ese financiamiento normalmente va de la mano de financiamiento de mitigación y adaptación. De hecho, a veces, por lo menos a escala local, no tengo muy claro a escala nacional, mucho el financiamiento no se puede distinguir. O sea, es financiamiento a adaptación y mitigación del cambio climático como paquete. Entonces ahí distinguirlo va a ser muy complicado, pero bueno, podremos platicar eso más adelante. Sí, de esta parte, bueno, con Clemente estamos coordinando el capítulo. Pues es una de las partes fundamentales, ¿no? Cómo financiar la mitigación. Y en esta sección lo que hay es una ausencia
pero muy importante de literatura que realmente esté citada y que podamos manejar. Sin embargo, por ahí hay 2 o 3 trabajos muy importantes que mencionan digamos, cómo se está diseñando una arquitectura financiera para financiar la mitigación de cambio climático. Y lo que, en la sección, en la parte que estoy trabajando con Clemente y también con Anita, estamos viendo, sobre todo queremos hacer mucho énfasis en la parte digamos, de las debilidades, de los retos y oportunidades, algo así como una especie de análisis de fortalezas y debilidades que podrían, que identificarlas es bien importante, porque entonces vamos a poder identificar qué se necesita para financiar esto, porque hay una gran bolsa a nivel mundial, ¿verdad?, de fondos que se pueden utilizar, pero que es muy difícil bajar, ¿verdad?, a los países, y que al final del día, si esos fondos no bajan a la gente que puede hacer el trabajo para hacer el cambio, para combatir el cambio climático, pues entonces en realidad este tipo de trabajos, bueno, no tendrían mucho sentido, ¿no? Solo estar trabajando en el escritorio y no llevar a cabo labores de mitigación, y esto depende de la parte de financiamiento. De esta parte identificamos, por ejemplo, todas las instituciones que están pudiendo financiar, que podrían ser potencialmente financiadores de este tipo de actividades, ¿verdad?, para mitigación, pero también estamos nosotros haciendo énfasis en lo que serían las fortalezas, las debilidades y los retos, que ahorita le paso el micrófono a Annalise para que explique un poco de esto. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, básicamente dentro de las fortalezas que el país tiene es su política de cambio climático, y bueno, que es suficiente, pero es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? También hay algunas debilidades dentro de los mecanismos de acceso a los recursos, además de la transparencia y de la rendición de cuentas, sobre todo. Y bueno, finalmente, además también de la evaluación y seguimiento de estos recursos, hay una ausencia de este mecanismo de evaluación, de seguimiento de qué está pasando, está siendo efectivo o no, y bueno, de los retos que tiene el país en cuanto a una estructura financiera, ¿no? Bueno, Gracias. Esto es la parte que yo mencionaba, que es la parte en la que tenemos que combinar, ya lo habíamos visto pues las semanas, pero lo comento para el resto, entre la parte local, porque mucho de esta evaluación de qué está pasando con el uso de recursos, la transparencia de los recursos, pues se ven muy claramente en la gestión de los planes de los programas de acción climática, ¿no? Y por último, ya nada más algunos elementos adicionales que no tienen que ver con el capitulado. Había un capítulo de género y mitigación, dado a las experiencias específicas de mitigación de género que hay, pero son muy contaditas. Lo que se definió fue dejar, digamos, la dimensión de género más a la parte de adaptación, que ahí sí es muy importante, y en la de mitigación incluirlo en los distintos capítulos como una temática transversal, ya sea con un cuadro, con algunos datos de literatura relacionada a cada uno de los capítulos, que es la que aplique la dimensión de género, ¿no? Una de las cuestiones que se había comentado en la sesión que tuvimos del grupo era, digamos, tener muy claro que no vamos a repetir lo que dice el AR5, digamos, ese trabajo ya es a escala internacional, es importante retomarlo, pero no repetirlo. Lo que queremos hacer es eso para México. Entonces, parte del asunto era, tal vez en el caso, por ejemplo, en el capítulo en el que yo estoy coordinando, pues retomar las ideas fundamentales de lo que se está diciendo en el capítulo 12 del AR5 para el capítulo 14 del informe mexicano en media cuartilla. Y a partir de ahí todo lo demás es para México, no es, porque si no nos podemos nosotros aventar como 10 páginas del contexto internacional, etcétera, y 5 de México. La idea es exactamente al revés, ¿no? El grupo 3, los datos de emisiones. Si usamos diferentes años de referencia para las emisiones, pues hay una inconsistencia muy fuerte a nivel de todo el volumen, ¿no? Entonces, otra cosa que luego tendremos que ver a nivel de consistencia en el volumen, pero lo mismo vamos a tener que revisar para los otros grupos de trabajo. O sea, si el grupo 2 está utilizando datos de emisiones de distinto año para algunos sectores, que es lo que está haciendo el volumen 3, vamos mal. Entonces, es un trabajo que tenemos que luego ir haciendo, y por eso la comunicación con el grupo 1 es bien importante, y esto que se comentaba hace un rato de ya empezar a socializar los datos de los análisis que ya prácticamente están terminados, pues que se haga lo más pronto posible, es muy útil para nosotros. Luego, el tema que había dicho, la necesidad de coordinar muy fuertemente el caso de adaptación y mitigación. De hecho, una de las discusiones dentro de la R5 era precisamente eso, pensar eventualmente en la posibilidad de ya no tener
capítulos sectoriales de adaptación y de mitigación, sino ya en conjunto, que es algo que, por ejemplo, con Fernando Aragón, que está en el grupo 2, estamos por otras razones trabajando para la Ciudad de México ya en análisis de política de adaptación y mitigación como una sola cosa. Entonces por ahí vamos a tener un reto importante para este capítulo. Luego otras cuestiones, el tema de financiamiento que ya había comentado, y el uso, y esto es algo que fue muy sistemático en la discusión que tuvimos, la consistencia en el uso y entendimiento de los conceptos básicos, y esto es hacia adentro de nuestro volumen y con los otros volúmenes, ¿no? O sea, parece que entendemos lo mismo, pero no está muy claro. Entonces me parece, y eso ya es de mi cosecha, que deberíamos ya por lo menos establecer algunos criterios, fechas y demás, para ir ya trabajando en no sé si lo vaya a hacer cada grupo de trabajo o si se puede hacer una comisión de los 3 grupos. No sé si sea conveniente, somos un grupo más chico que el IPCC, para empezar a trabajar el tema del glosario de una vez, ¿no? Porque entonces a partir de ahí podemos realmente mantener una consistencia en la redacción de nuestros capítulos. Bueno, eso era todo.